Hoy en Estrellas de Siempre, con otro miembro ilustre de la familia del voleibol. Uno de los mejores jugadores de su época y de toda la historia del voleibol cubano. Sobre todo a fines de los 80 y a principios de los 90, esta figura de hoy marcó historia individualmente y dentro de aquel fabuloso grupo de grandes jugadores. Con nosotros, Lázaro Beltrán. ¿Cómo estás, Beltrán? Muy bien, gracias. Muy bien, Fernando. Gracias por esta invitación. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. ¿Qué te puedo decir? Si es lo que dije ahora, que tú eras parte de aquel grupo. En Cuba siempre hubo buen voleibol, no sé, desde los 70, pero tú estuviste ahí, caramba, hubo una coyuntura ahí, un grupo de fines de los 80 y en los 90 muy bueno, muy bueno. Y tú fuiste uno de los puntales que tanto recordamos. Sí, en ese tiempo, pues realmente fue finales del año de los 80, realmente fue, este grupo comenzó en el año 83, en los Panamericanos de Venezuela, Caracas. Ahí fue donde empezó a formarse este grupo que ya venía de la preselección juvenil y, y empezó a formarse, a entrenarse como equipo ya a finales del año 83 y lastimosamente producto de que no pudimos asistir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles del 84, pues entonces esos cuatro años, digamos que como que se perdieron, ¿no? Pero en ese año, ese equipo era para medalla olímpica. Perdimos 8 años, porque perdimos los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y luego perdimos los Juegos Olímpicos de Seúl. Fueron 8 años que no pudimos demostrar nada en los Juegos Olímpicos. Y 8 años son años que cuentan cuando tú eres un atleta de alto rendimiento. Cuentan mucho, porque la edad, mientras más edad vayas teniendo, pues el rendimiento ya no va a ser el mismo, tu organismo no va a resistir el ímpetu del entrenamiento, la intensidad. Fue duro, pero ese grupo de atletas, ese equipo sí logró después en el año 90, 89, fue como se ganó la Copa Mundial. Después en el 90 se cogió medalla de plata en el Campeonato Mundial de Brasil. Juegos Panamericanos 91, medalla de oro. Después vienen los Juegos Olímpicos de Barcelona, se cogió el cuarto lugar, que ha sido la mejor actuación de Cuba luego de la medalla de bronce alcanzada por el equipo, aquel otrora equipo de voleibol muy bueno también, en aquella época, que se logró en Múnich en el 1972. Pues eso fue una formación, digamos, que nos trajo mucha alegría en esa época, después de los años del 84, pero a la misma vez nos trajo mucha tristeza a nosotros como jugadores, porque le decíamos que no era justo habernos esforzado tanto y ver a los contrarios que nosotros le habíamos ganado tantas veces estar y subir al podio y nosotros no poder ni siquiera estar ahí. Fue duro para todos, ¿no? Beltrán, ¿y ustedes sí hablaban de eso entre ustedes? Sí, Porque claro. Lo que pasa es que tenemos que entender algo. Nosotros nos educaron en un sistema en el cual tenías que tener mucho cuidado con lo que tú expresaras o con lo que tú pensaras. Producto de cómo cómo nos educaron en el sistema educativo, en el sistema de entrenamiento, en el centro de alto rendimiento, todas las ideas que nos educaron a nosotros es que teníamos que aceptar lo que se nos diera, sin protestar. Yo recuerdo que en el año 88, cuando Cuba decidió unirse a Corea del Norte en el boicot a los Juegos Olímpicos de Corea del Sur, a la delegación completa de los Juegos que iban a asistir a los Juegos Olímpicos de Seúl, se les llevó a la casa del embajador de Corea del Norte, a una recepción en la cual nos entregaron la medalla del honor deportivo a todos los integrantes de las selecciones que iban a participar en los Juegos
Olímpicos de Seúl, como una muestra de agradecimiento por la solidaridad que tuvo el pueblo de Cuba con Corea del Norte. A nosotros nadie nos preguntó. Fue una decisión que se tomó y como todo, como digo, nuestro sistema es así, se toman decisiones que creen que son las correctas en ese momento, pues sí hay que aceptarlas, o sea, no queda otra, pero al atleta como tal, a nosotros nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo o no, pero ya lo hecho estaba. Lo que nosotros sentíamos sentíamos como esa frustración de habernos esforzado tanto y no poder, pues, expresar libremente, bueno, eso estuvo mal, teníamos que haber ido, si tenemos posibilidad de medalla, pero nada, sí se conversaba no era una conversación que tú pudieras, pues, decirla a voz alta, ¿ok? Hay que estar claro en eso. Pero sí se conversaba. Ya, eso me parecía, porque te pregunté. Sí. Porque yo no recuerdo que nadie haya hablado de aquello, ¿sabes? No, para nada. Nadie mencionó eso, no se fue. Aparte, también tienes que pensar en algo, Fernando. Nosotros en aquel tiempo, estamos hablando del año 88. En el año 88 fue principio de periodo especial. El periodo especial empezó en 89. Y en el 89 casualmente fue la caída del muro de Berlín. En el mundo estaba muy, muy agitado y estaban sucediendo muchos cambios políticamente en muchos otros países. La información en Cuba, ¿cómo llegaba? La información en Cuba llegaba a través de los medios de difusión que nos brindaba el Estado. El Noticiero Nacional de Televisión o las emisoras radiales. Entonces, los atletas que tenían la posibilidad de salir al exterior eran los que veían otro tipo de noticieros, noticias, y se enteraban. Pero realmente esa no era la idea. La idea era ir a jugar o entrenar o lo que sea, pero no era a escuchar noticias. Nosotros no teníamos idea de qué era lo que se comentaba sobre la no asistencia de Cuba a los Juegos Olímpicos. Ni idea. Eso no lo sabíamos. Y muchos deportistas de atletismo, de boxeo, de natación, de tantos deportes, voleibol, nunca fueron a la Olimpiada por eso. Sí, lastimosamente hay que decirlo así. Y duele, ¿no? Que como yo te estaba comentando de la edad, había muchos atletas que esa era su última oportunidad y se les fue. Por ejemplo, en el voleibol, Raúl Vilches, por ejemplo. Vilches ya no es, Vilches estaba en el 87, sí, ese era el último año de Raúl, porque Raúl Vilches estaba en el 87 cuando fuimos a los Juegos Panamericanos de Indianápolis. Raúl era parte de esa selección y él había pensado que ese era su último Juego Olímpico. Se le desvaneció porque como no fuimos, pues ya, pero sí, ese es un buen ejemplo. Raúl Vilches ya estaba a punto de decir, bueno, me voy, pero aún así todavía tenía rendimiento, muy buen rendimiento. Y ese hubiera sido su cierre, vamos a decir, con broche de oro, ¿tú sabes? Pues sí, hubiese sido el cierre de broche de oro. Como te digo, no fuimos el 84, que él estaba, ni no fuimos en el 88, y ya 8 años, ya es mucho, ya era demasiado ya. ¿Cómo llegas al boli? Bueno, eso es una historia que no muchos saben, ¿sí? Pero te la voy a contar. Gracias. Yo cuando tenía 11 años, mi madre era una trabajadora soltera que tenía 3 hijos, mi hermana, mis 2 hermanas y yo. Y ella trabajaba mucho y nosotros estábamos en la casa y nada más era mi hermana mayor la que nos cuidaba, etc. Y siempre ella quería tenernos a mí, a mi hermana, que me lleva 2 años, Consuelo. Siempre quería tenernos juntos, ¿no? Y entonces ella decide ponernos en ballet. No te rías, si viste cómo te reíste, bueno, ballet. Que lo admiro, el ballet. A mí me encanta ver el ballet. Yo voy aquí a San Francisco a ver el ballet cuando viene, ¿sí? A mí me encanta ver eso. Pero bueno, en ese tiempo, 11 años, ballet, en Cuba, ¿ok? En Cuba, ballet.
Y entonces, pues entonces nos lleva a mí y a mi hermana, nos aceptan, más a mí que a mi hermana por la elasticidad, flexibilidad. Tenía condiciones, tenía talento, pero eso no era lo mío. Yo decía, no, yo no voy a estar aquí en este ballet. Y yo lo que hice fue escaparme. En vez de ir al ballet, yo me escapaba de ir ahí al lado de Yara. Y yo recuerdo que yo me escapaba de ahí y me iba hasta Centro Habana, yo solo. Me iba caminando a ver un ring de boxeo que había ahí, que era de barrio. Y yo me ponía a mirarlos, a boxear a ellos. Y entonces yo quería boxear hasta que me puse a boxear. ¿Sí? Pero cuando me puse a boxear, pues cuando mi mamá venía a recogernos, yo estaba afuera, mi hermana bajaba y esperábamos a mi mamá los dos. Y entonces yo tenía un ojo morado, la nariz con sangre, y mi mamá decía, pero ¿y este ballet es así o qué? Y mi hermana le dijo, no, él está en ballet. Él se escapa y va para el boxeo. Y entonces mi mamá se molestó mucho, porque no el hecho de que yo no quisiera, sino el hecho de que yo no estaba junto con mi hermana y ella lo único que quería era la seguridad de nosotros. Entonces nos llevó para la casa y yo me volví a escapar. Me escapé de mi casa y me fui hasta el Vedado, lo que es ahora la actual Oficina de Intereses de Estados Unidos. La casa que está al lado era la Dirección Provincial del INDER de Ciudad de La Habana. La casa donde están ahora los que cuidan a la embajada, esa era la casa Dirección Provincial del INDER de Ciudad de La Habana. Y yo recuerdo que yo llegué y me senté afuera y empecé a llorar. Y entonces un señor salió y me dijo, ¿por qué está llorando? Le dije, porque yo no quiero estar en ballet. Y entonces me dijo, pero ¿en qué tú quieres estar? Digo, no sé, en lo que sea, pero yo no quiero en ballet. Y entonces tú sabes dónde tú vives, la dirección. Bueno, sí. Entonces, no te preocupes, ven para tu casa. Y entonces te van a mandar un telegrama para que tú hagas las pruebas. Porque el señor que salió no me recuerdo, el señor Tamayo, era el encargado de voleibol, el comisionado de voleibol. Y entonces, bueno, me mandaron un telegrama a la casa. Mi mamá dijo, ¿y esto qué cosa es? Una cita para una prueba de aptitudes. Y bueno, me llevó a las pruebas de aptitudes y me cantaron para la EIDE. Me cantaron para la EIDE. En ese tiempo estaba en Siboney, donde está el pre-Martínez Villena frente a Pavexpo. Esa era la EIDE. Esa era la EIDE. Esas casas que están, todas esas casas que están ahí, eran los albergues nuestros. Ahí eran nuestros albergues. Eso fue en el año 75. Y ya de ahí entonces, en el 76, desgraciadamente, bueno, cuando el atentado al avión de Barbados, sí, de los esgrimistas, entonces inauguraron la EIDE Mártires de Barbados en el Cotorro. Y allá entonces nos llevaron para allá. Y ahí fue donde yo inicié mi carrera como voleibolista en la EIDE. Yo recuerdo que yo entrenaba sin zapatos y era en arcilla. No teníamos coliseo, no teníamos nada. Yo entrenaba sin zapatos, yo tenía que ver, tenía ampollas, se me rajaban los pies, ensangrentados, como yo, los demás también. Pero así fue como inicié yo mi carrera en el voleibol, gracias al ballet. Ahora hubiéramos tenido a un Acosta. Sí, exactamente, es lo que digo yo. Hay una película que se llama, yo no sé si tú has oído, se llama Bill, creo que es Bill, es una película irlandesa que tiene que ver con eso, un muchacho que vive con el padre y el hermano y el padre quiere que él sea boxeador y donde mismo entrenan boxeo, entrenan ballet y él en vez de querer boxeo quiere ballet y al final él es el primer bailarín del ballet de Inglaterra. Hubiese sido así como él, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Hubiese sido, pero no creo. ¿Y ustedes dónde son? ¿Y ustedes dónde son? ¿De playa? ¿Dónde tú eres? Yo nací en Marianao, cerca de, no sé si conoces Marianao, cerca de Los Pocitos. Nací ahí en Marianao en el 1964, en el bello Marianao. Qué bien. Ahí nací. Pero a ver, entraste en el vóley porque definitivamente lo tuyo no era el ballet, pero tú de vóley no sabías nada, ¿no? No seguías el vóley, no. Para nada. Yo entré en el 75 y en el 76 fueron los Juegos Olímpicos de Montreal. Ajá. Y ya yo estaba en la EIDE. Y cuando todos estaban mirando los Juegos Olímpicos, que estaban transmitiéndolo, yo estaba saltando en una cama elástica en el tabloncillo.
So, yo no tenía nada, o sea, para mí el voleibol no tenía, era algo que yo quería estar ahí con tal de no estar en ballet. Pero no lo tenía, no había interiorizado realmente Sí. con respecto como los demás que estaban conmigo, que eso sí ya venían con una base, sí querían, conocían del voleibol. Yo no, yo realmente tengo que decir, honestamente, siendo sincero, en el año 75 y 76, cuando yo estaba en la AIDE, yo no, para mí el voleibol era algo que yo tenía que hacer con tal de no estar en el ballet. O sea, tú no tenías ídolos como, por ejemplo, Orlando Samuel, No, Macha, La Pera, todo no, aquel grupo. Tú eso para no, ti era... nada. Ningún ídolo tenía yo, como te digo, soy sincero, Sí, yo no claro, conocía a claro que nadie. sí. Yo no conocía absolutamente a nadie, ni tenía ningún ídolo, ni nada, ni seguía a nadie. Yo iba, entrenaba y con la misma para atrás, ya, eso era lo mío. ¿Y en el boxeo tenías algún ídolo? Porque veo que el boxeo era lo que te... Tampoco, Tú yo era decía el escape. boxeo, dale, todo lo que pueda hacer fuera del ballet, eso era lo mío. Eso, sí, no, soy honesto, yo Sí, sí, sí. yo no tenía ningún ídolo, para nada, para nada. Pero bueno, pero me ayudó eso, Claro. me enseñó, tengo que reconocerlo, me ¿Y enseñó. cuándo te gustó? ¿Cuándo te empezó a gustar? ¿Cuándo lo Me, sentiste realmente la empezó, me, pasión empezó, esa? me empezó a gustar, te cuento, me empezó a gustar en la EIDE porque yo le agradezco, realmente le agradezco mucho a todos los entrenadores que estuvieron conmigo desde el principio, porque ellos veían en mí lo que yo no era capaz de ver. Ellos sí lo veían y ellos todo el tiempo estuvieron empujándome, estuvieron ayudándome a desarrollar ese talento que yo tenía, que ellos veían y que ellos sabían que yo podía desarrollarlo. Ellos fueron los que me ayudaron a mí a tomarle interés. Cuando, a ver, como aquí le dicen feedback, cuando tú Sí. das, Retroalimentación. cuando tú das una retroalimentación positiva, pues entonces la persona que la está recibiendo se siente mejor y dice, oh, Claro. entonces Good sí job, puedo good job. hacerlo. O sea, Claro, sí puedo hacerlo. Entonces, eso fue lo que pasó. Ellos empezaron a decirme qué era lo bueno que yo hacía, qué era lo bueno que yo podía hacer y qué tan bueno lo podía hacer. Y entonces yo dije, entonces yo puedo hacer esto y yo puedo hacer esto otro. Y ahí fue donde empecé entonces a creer más en el voleibol y a creer más en mí, ¿no? Específicamente en mis cualidades o en mis capacidades, realmente. por ejemplo, en esa época, ¿en qué consistía? Ellos te decían de saltabilidad, elasticidad, altura, extremidades, el bloqueo, el saque, ¿qué te decían? Bueno, habían varios puntos de los cuales los entrenadores se basaban para poderte dar una buena retroalimentación o poderte decir en qué estaba basado el talento tuyo o qué podías desarrollar de ese talento. Y pues pudiera ser los desplazamientos, la rapidez, la saltabilidad, como dices tú, el IQ, porque el IQ, o sea, el nivel, el coeficiente, en ese momento también influye, porque si tú no eres capaz de interiorizar lo que te están diciendo para que tú hagas, entonces Claro. es muy difícil que tú lo hagas, ¿sí me entiendes? Entonces, también eso se tenía en cuenta. Y las pruebas que hacían muchas pruebas de terreno, físicas, y dependiendo del resultado de estas pruebas, también entonces te podían decir si tú podías ir un poquito más allá del límite. Ellos se basaban mucho en eso, no solo en la parte física, sino también en la parte teórica, la parte técnica, la parte táctica, la manera tuya de resolver algún problema que se te dé en el momento de juego, en una acción, cómo tú lo resuelves. Eso también lo tenían en cuenta ellos. ¿Y recuerdas sus nombres? O sea, ¿pudieras decirme algunos Sí, nombres de ellos? claro, Hilarión, está Pepe, Silvio, no puedo olvidarme, Silvio Méndez. Silvio Méndez fue mi entrenador, Juan Díaz, todos ellos trabajaron conmigo en la base. Juan Díaz, está Hilarión, está Pepe, está Silvio, que bueno, desgraciadamente ya falleció, pero ese fue el entrenador que nos formó a nosotros desde chiquiticos, que teníamos 12 años. Nos formó antes de irnos para la Escuela de Formación de Perfeccionamiento Atlético, la ESPA. Para poder llegar allá, él fue el que nos preparó a nosotros, Silvio Menéndez. Que Dios lo tenga en la gloria, dicho sea de paso. ¿Cuándo fuiste para la ESPA entonces? ¿79? No, ¿qué va? 77 ya yo estaba en la ESPA. A mí me seleccionaron muy rápido, sí. Bueno, no es que me hayan seleccionado muy rápido, no, sino que se realizan los juegos escolares y en los juegos escolares
es donde se hacen las captaciones para la ESPA Nacional. En los Juegos Escolares que se realizaron en 76, entonces me seleccionaron. Los Juegos Escolares Nacionales, los GEN. Sí, Okay. exacto. Juegos Nacionales Escolares. Me seleccionaron, si yo recuerdo que yo viajé, mi primer viaje fue en el año 1978. Yo todavía era un niño. Y fuimos a Irak. Fue mi primer viaje. Y te digo, era un niño. Mi mamá tuvo que firmar de que aceptaba que yo viajara y eso. ¿Pero qué equipo era ese? ¿Qué categoría era? La ESPA, ya era juvenil. Ya ellos me habían llevado para la ESPA. ¿Tú tienes 14 años? Exactamente. Sí, señor. Bien. ¿Y cómo fue esa experiencia? Aparte de lo deportivo, ¿no? Bueno, ¿cómo decirte? Tengo dos anécdotas de ahí. Una era que la primera anécdota fue por una indisciplina que cometí. Llamámosla indisciplina. Todos los días viene un encargado de llevar la merienda para el equipo, ¿no? Y el día que me tocó a mí me encanta el Masa Real. No, sí, a mí me encanta el Masa Real. Fíjate que yo lo hago. Yo hago el Masa Real. Yo lo hago. Sí, yo hago. Me encanta. Bueno, entonces me toca a mí ir a recoger, la merienda y me dan 2 cajas de Masa Reales, que eran las que daban para el equipo. Qué error. ¿Y quién te dice a ti que yo me senté debajo de una mata y me comí una caja entera? Yo solo. Y llegué entonces al terreno. Llegué al terreno, como recuerden, en ese tiempo mi entrenador era Juan Díaz Marino, que está en Miami, vive en Miami. Juan Díaz Marino, que le debo muchísimo a él, como entrenador y como amigo. Le debo muchísimo. Entonces Juan Díaz era el entrenador. Y me dice, ven acá, pero nada más dieron una caja. Yo le sí, esto fue lo que dieron. Y entonces él mandó a otra a preguntar y le dijeron, no, dimos 2 cajas. Y me dijo, Lázaro, ¿qué tú hiciste con la otra caja? Y bueno, me la comí. Bueno, entonces el castigo va a ser que vas a llevar todos los balones para el viaje que íbamos para Irak. Yo tenía que llevar todos los balones, ¿ok? Éramos 12 jugadores y normalmente se llevan 12 balones. Eran 2 bolsas con 6 balones cada uno. Y entonces yo dije, bueno, ¿cómo yo hago para llevar esto para allá? Ay, inteligentemente vamos a sacarle el aire y las meto todas en la maleta. Y eso fue lo que hice. Le saqué el aire a todas, las metí en mi maleta y yo dije, esto es fácil, se va completo. ¿Y quién te dice que, bueno, cogemos el avión, teníamos que hacer escala en Moscú y de Moscú entonces ir para Bagdad? Pero que cuando llegamos a Bagdad íbamos derecho del aeropuerto al entrenamiento, directo. Y cuando llegamos, ahí pregunta Juan Díaz, ¿y los balones? Digo, ahí están. ¿Dónde? No, ahí adentro, sin aire. Ay, ¿para qué fue eso? No, ahí... No dolías nada, tú sin estrés, tú estabas normal. No, ahí sí me estresé porque ya ahí todo el mundo quería, ahí sí querían matarme. Me decía, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Yo decía, bueno, pero tú quieres que traiga los 2 vacas esas para arriba de mí. No. Eso fue la primera llegando a Bagdad. La segunda, que tuve la posibilidad de ver los jardines colgantes de Babilonia, que yo nunca había oído hablar en mi vida de jovencito, de joven, de adolescente ni de niño, de las maravillas del mundo. Y resulta ser que esa es una de las 8 maravillas del mundo. De las antiguas, ¿no? Pero bueno, era una de las 8. Y entonces estuvimos ahí viendo, después ya de ahí, bueno, fue Corea del Norte y mucho más por allá. Pero esa fue la primera experiencia cuando yo fui ahí con el juego. Te puedo decir que me sentí bien, me dieron la posibilidad de jugar y tal es así que en todos los partidos que venía siempre me daban más oportunidades y yo en algunas lo hacía bien, en otras lo hacía mal, pero el entrenador Juan Díaz siempre me daba esa posibilidad, esa segunda oportunidad de confía en ti, hazlo, yo sé que tú lo puedes hacer. Eso fue lo que me ayudó a mí y realmente pues le agradezco que me haya educado así a él. Ahora lo más real. Y el remedio fue peor que la enfermedad. No, horrible eso, pero estaban riquísimos, calienticos. Ay, María. Sí. Nunca se me olvida el nombre de que siempre los tenía, el señor Leonel. Él era el encargado de la merienda, Leonel. No, ahora, cada vez que me veía decía,
ni se te ocurra venir a buscarlo. Ay, no, pero sí, fue una bonita experiencia, créeme, fue una bonita experiencia. Y de ese equipo, ¿algunos siguió contigo en el equipo nacional después? O sea, ¿algunos estuvo contigo en el equipo nacional? Y llegaron a la preselección, solo 2 de ellos, yo te voy a mandar la foto, ¿sí? 2 de ellos o 3 de ellos sí llegaron. Sarmiento estaba en ese equipo, sí llegó, sí, Abelito estaba en ese equipo conmigo, y él sí, llegamos juntos al equipo nacional. Abelito entró un año primero que yo al equipo nacional, Abelito lo llevaron primero que a mí. Pero sí, no todos llegaron a la selección nacional. A la preselección nacional, sí, había muchos que llegaron. Lo que pasa es que, y eso es una de las cosas que yo admiro de Cuba, del sistema deportivo de Cuba, y es que por ejemplo, que hay que ser bueno realmente para poder estar en la selección nacional. O sea, es que no te dan la opción de un tryout como aquí, no. Aquí ahí no hay tryout. Ahí es, tú muestras en el entrenamiento si puedes estar o no puedes estar. Y si hay una competencia y te llevan y demuestras, había la estadística, pues entonces te pasan a la selección nacional. Pero la lucha entre nosotros era tan grande que nos hacía ser buenos por la competitividad, digámoslo así. Era una competitividad sana, porque nosotros no nos odiábamos el uno al otro. Era una competitividad sana, que todos sabíamos que queríamos ser buenos, incluso sabiendo que tú eres mi amigo, pero jugamos la misma posición. Si yo quiero ser bueno, yo quiero ser mejor que tú quieres ser mejor que yo, y los dos somos buenos. Era muy bueno. Eso yo creo que fue lo que hizo que muchos de los jugadores que estaban en esa época, en ese año 78, pues lograran llegar hasta la preselección nacional, pero de ahí no pasaron. Condiciones físicas influyen, condiciones técnicas, condiciones sociales. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Que influyeron en ese momento. Pero no sé si tú debes saber, porque tú estás en el mundo del deporte. Y el hecho de que tú tengas una condición física como, por ejemplo, 2 metros, digámosle así, eso te ayuda grandemente. Pero si tú no eres capaz de desarrollar esos 2 metros, de demostrar que esos 2 metros sirven, pues de nada te vale, ¿no? Así era. Y en el bowling, me luce a mí, ¿no? Ahí tú nos vas a explicar mejor ahora. Que eso como que se acentuaba más porque el voleibol, tanto el masculino como el femenino, me luce, ¿no? Eran más bien como deportes de laboratorio, ¿verdad? De experimento. No existían esas competencias nacionales largas, como por ejemplo en el béisbol y en otros deportes, hasta en el propio baloncesto había un campeonato nacional más, hasta en el fútbol, que era un deporte con menos estrellas, vamos a decir, que el voleibol. O sea, el voleibol fue un caso casi que único, ¿verdad? ¿Cómo era el fenómeno? ¿Cómo era ese proceso para usted llegar al equipo Cuba? Eran entrenamientos, pero no eran competencias nacionales como las que normalmente hay en otros deportes. No, nosotros teníamos un campeonato nacional, pero, o sea, teníamos un campeonato nacional, vamos a ir por parte, para poder llegar a la selección nacional, te dije, tú estabas en la preselección. Cuando tú estabas en la preselección se realizaban campeonatos internos. O sea, los jugadores que estaban en la preselección nacional jugaban como equipo contra los jugadores de la selección nacional. La selección nacional hacía 2 equipos o 3 equipos, A, B y C. Y la preselección hacía su otro equipo también, C, D, E, F. Entonces se hacía ese campeonato y de ahí se seleccionaban entonces jugadores para que pudieran pasar a la selección nacional. Porque campeonato, lo único que había era el campeonato nacional. En ese tiempo no existía primera categoría. ¿Sí? Eso vino después, cuando empezaron a incursionar más equipos en las diferentes provincias. Pero no, realmente, como dices tú, no era un campeonato largo, teniendo en cuenta también cómo se juega el voleibol. El voleibol se juega a 5 tiempos. Si tú te pones a analizar, en el voleibol femenino se pudiera hacer un campeonato que dure más, porque el voleibol femenino se mantiene el balón en el aire mucho más tiempo que en el voleibol masculino. Pero con todo y eso, como dices tú, de laboratorio, porque realmente no había cómo lograr reunir equipos para poder hacer un campeonato largo. Porque imagínate que los mejores jugadores de las diferentes provincias ya estaban en la preselección nacional o en el equipo nacional.
Entonces los demás jugadores de las otras provincias o de sus respectivas provincias, para poder jugar al nivel de los que estaban en el equipo nacional, era muy difícil. Entonces tenían que desarrollarse, que sí se hizo, porque yo te puedo mencionar, las potencias en el voleibol en Cuba eran Ciudad de La Habana, Camagüey, Villa Clara, Santiago de Cuba. Esos 4. Pero después se empezaron a desarrollar más. Entonces Ciudad de Ávila empezó a crecer, ¿sí? Pinas de Río empezó a crecer, pero empezó a crecer cuando empezaron a tener jugadores en la selección nacional o en la preselección nacional. La base de haber tenido un campeonato o la base de haber tenido una selección nacional definitivamente era la preselección nacional. ¿Y cuándo llegas al equipo Cuba como tal? A la selección nacional grande. Al equipo Cuba llego en el año 82. En el año 82 llego a la selección nacional. Estaba entrenando, yo estaba en los juveniles, ¿no? La EPA. Y entonces nosotros entrenábamos de 6 de la mañana o de 7 de la mañana a 9 de la mañana, porque el equipo nacional empezaba a las 9:30. Nosotros utilizábamos en el Cerro Pelado, ¿sí? Yeah. Utilizábamos el tabloncillo de 7 a 9 de la mañana. Y luego, cuando el equipo nacional terminaba, pues entonces nosotros empezábamos por la noche, después que el equipo nacional terminaba. Ellos entrenaban todos los días 3 horas. Entonces, después de las 3 horas, a la hora que fuera, empezábamos entonces nosotros. Y un día entonces estábamos entrenando y el entrenador así de buena me dice, Juan Díaz, me dice, te quedas aquí hoy para entrenar con el equipo nacional. Así. Dios, está bien. Y entonces, pues, ya yo había entrenado por la mañana con el equipo juvenil. Y entonces ya en el entrenamiento de la tarde, pues entonces en ese tiempo el entrenador era Gilberto Herrera y Orlando Samuel, eran los entrenadores. Y entonces me quedo para entrenar y entonces ahí, bueno, yo descalzo, no tenía zapatos, pero entrenaba sin zapatos. Yo nada más tenía un solo par de zapatos y mi mamá me dijo, o escoge, o para ir a la escuela o para entrenar, una de dos. Y yo dije, bueno, para ir a la escuela. Entonces entreno sin zapatos. Y entonces, pues fue así como llegué como, me querían como pasador, acomodador, ¿ok? Que yo realmente sabía que no iba a ser acomodador, ¿no? Yo lo sabía. Bueno, eso era lo único que yo podía decirte a ti, que yo reconocía que yo no iba a ser más nunca pasador. Porque no tenía, a lo mejor era inteligente, sí, podía que haya sido inteligente, tenía condiciones, pero hay aspectos físicos que debe tener el acomodador que yo no lo tenía en ese momento. Un acomodador debe tener flexibilidad en los dedos, yo no tengo ninguna en los dedos. Mis dedos son muy rígidos, yo no tengo la flexibilidad que debe tener el acomodador para que el balón le entre en las manos y lo pueda sacar. Pero me habían cantado como acomodador para la selección nacional. Imagínate que estaba Raúl Vilche, los monstruos, las estrellas estaban ahí. Todas las estrellas que ya yo conocía, porque ya yo estaba ya inmerso en el voleibol. Y yo los veía entrenar y decía, wow, mira esa gente cómo salta, mira cómo atacan, wow. Bueno, y yo tenerle que acomodar el balón a esas estrellas, para mí fue impactante a la vez que fue frustrante, porque ninguno quería ir por donde yo estaba. Ninguno. Porque realmente era un desastre. Realmente yo, pues no era buen acomodador. Realmente no lo era. Y entonces siguieron haciendo ejercicios y el entrenador de la selección nacional, Gilberto Herrera, me ve atacando. Y me dice, wow, este muchachito puede atacar. Y entonces me dejó que siguiera atacando y me dijo, olvídate de pasador, usted no es pasador. Y yo por dentro sentí un alivio enorme, porque si era como pasador, yo al otro día iba a estar fuera de la selección nacional. Así es. Si yo no hubiese demostrado que yo podía atacar y que yo tenía muy buen control del balón con los brazos, o sea, para recepcionar, pues si yo no hubiese demostrado eso, él al otro día yo estoy seguro que me hubiese dicho, no vengas más. Pero bueno, me vio atacando, me vio recibiendo o haciendo la recepción y entonces digo, bueno, este muchachito puede hacer eso. Y así fue como yo entré a la selección nacional. Esa fue mi real entrada, porque como pasador yo creo que fue una visita. ¿Y el primer evento?
Mi primer evento fue un tope contra Estados... Joder, ya me estás haciendo ir para atrás. Pero bueno, me estás haciendo echar para atrás. Pero te voy a contar esta anécdota. Que me sirvió mucho como atleta y me sirvió como entrenador también. Mi primera competencia internacional fue contra el equipo de Estados Unidos, que ese año ganó los Juegos Olímpicos del 84. Que era aquel equipo, el caballo Sí, aquel. ese mismo. Bueno, ese mismo equipo, nosotros le ganábamos más de 3 o 4 veces cada vez que jugábamos a ese equipo que tú estás diciendo. Por eso te decía que nos veíamos con tantas opciones de medallas en el 84. Pero bueno, entonces me toca jugar, entonces fuimos a San José de las Lajas y ahí hicimos un tope con ellos, empezamos a jugar y ahí fue donde primero yo empecé a jugar con ellos y a coger confianza, todo muy bien ahí en San José de las Lajas. Pero da la casualidad que regresábamos a La Habana y íbamos a jugar en la Ciudad Deportiva. En el Coliseo. Yo nunca en mi vida había entrado a ese lugar a jugar. ¿No? Ok. No. Cuando llegamos a jugar ahí, eran más de 12,000 personas. Eso lleno. Yo me puse tan nervioso porque yo reconozco que cogí miedo. Me puse muy nervioso de ver toda esa gente ahí, arriba de uno. Bueno, y que cuando empezó a jugar, todo me salía mal. Y yo era titular. Esa era la otra. Yo era titular en el equipo. Y todo me salía mal. Y yo estaba tan asustado que mi mamá, recuerdo que mi mamá estaba en las gradas y cuando en un tiempo que vamos al camerino, mi mamá se para así en el borde y me dice, tienes 2 opciones, o lo haces bien o te llevo para la casa. Una de 2. Y yo dije, bueno, yo creo que tengo que hacerlo bien. No me queda otra. Sí, porque yo estaba pensando, si voy para la casa, esto es ballet. Y yo estoy para eso. No, yo 20 años, ballet. Sí, no, yo estoy para eso. Entonces dije, yo tengo que hacerlo bien. Y el entrenador también me dio mucha confianza. Gilberto Herrero también me dijo, vamos que arriba, que sí se puede hacer. Y los jugadores también, compañeros de equipo también. Vilches estaba ahí. Vilches siempre ayudaba sobre todo a los jóvenes, dándole ánimo, dándole mucha motivación. Y volví a salir a la cancha y empecé a hacerlo bien. Y recuerdo que ese fue el partido donde el extinto ya comandante Fidel Castro, él fue a ese partido. Él estaba ahí presenciando el partido ese. Sí, fue bueno. Te cuento, fue la primera vez que Estados Unidos iba a jugar a Cuba. Eso fue histórico. Ese fue mi primer partido internacional. Muy duro. Espérate, porque empezaron a gritarme, saquen al 12. Yo usaba el número 12. Usabas el 6, ¿no? No, eso fue después, porque ya el 12 ya me gritaron mucho. A mí me empezaron a gritar en la Ciudad Deportiva, saquen al 12, saquen al 12. Y ese era yo. Y entonces eso le pone a cualquiera mal. Y entonces, ya después que todo se arregló, ya entonces después, al otro año, recuerdo que Ricardo Leiva, de Holguín, jugador de la selección nacional también, él se retiró. Y entonces yo dije, ¿yo puedo tener el 6? Y entonces me dijeron, no, sí, ya, perfecto. Entonces fue cuando empezó a utilizar el número 6. Para que la gente no se va, cuando me vieran, no, ese no es, el otro era el 12. Este no es el mismo. Sí. Pero sí, fue increíble. Yo te digo que te dije que me sirvió como entrenador porque como entrenador yo he visto atletas pasar por eso y le he recordado a ellos esta historia mía y los ha ayudado a coger confianza en sí mismo porque yo les dije, eso me pasó. Tener miedo es normal. Uno se pone nervioso, por todo lo nuevo causa temor. Pero uno tiene que creer en uno ya. Pero sí, fue horrible eso. ¿Cómo se te quitó eso? ¿O siempre tuviste algún momento después? ¿O cómo se dice? Prearranque que se le dice. No, ya después de eso, ya después de 12,000 personas gritarme a mí ahí, ya eso me curó ya. Fue bautizo. Sí, eso me curó a mí, de verdad. Ya después de eso, porque es que yo decía, si yo lo hago bien en el entrenamiento, pues ¿cómo que no lo voy a hacer bien aquí? ¿Sí me entiendes? Si yo entrenaba duro, yo era muy responsable en mi entrenamiento, yo entrenaba duro. Yo recuerdo que Joel Despaine, Abel Sarmiento, Lázaro Marín ya muerto ya,
Dios que paz descanse. Yo recuerdo que entrenábamos duro y cuando estábamos en la preselección nacional, yo recuerdo estaba Julio Martínez, que vive aquí en Houston, y él era, pero de los que decían, vamos, que no pares. Y aunque estuviese cansado, siempre decía, seguimos, y si vamos para adelante, no, y eso era duro. Yo decía, si yo puedo hacer esto aquí, en el entrenamiento, pues claro que tengo que hacerlo en el juego, ¿no? ¿Cómo que no? Eso fue lo que me dio más confianza, ¿no? ¿Cuándo Realmente. sientes o piensas o sentiste en ese momento, si te diste cuenta, ¿no? Porque ahora todo es muy fácil en retrospectiva, pero en ese momento no sé si lo sentiste. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo sentiste que ya estabas establecido, que ya eras una figura estrella en el equipo nacional? Bueno, de estrella no sé. Que tú dijiste, ya estoy en mi prime, ya estoy... Nunca me ha gustado el cartelito ese que dice a la gente que son estrellas. Para mí estrella es el sol. Pero bueno, seguimos. Establecido, no sé. Establecido, vamos a decirle que ya yo me sentía ya con más confianza. Fue a partir del año del 80 y... Después de los Juegos de Indianápolis, en el 87. Después de esos Juegos de Indianápolis fue cuando yo cogí ya mucho más confianza y me estabilicé mucho más. Y algo que me ayudó mucho fue que yo recuerdo que en ese año el entrenador era Orlando Samuel. Empezó a entrenar a ser entrenador de nosotros ya ese año. Y Orlando Samuel tenía algo que era muy bueno, que era que él trataba de mantener el mismo grupo de jugadores juntos. O sea, que no hacer muchos cambios porque eso le quitaba el engranaje. Es como la maquinaria, le quitas una pieza y deja de funcionar bien. Él en ese aspecto, él hizo muy, muy buen trabajo con nosotros y eso nos ayudó a que nosotros fuéramos muy íntegros cada uno. Por ejemplo, nos decía, si yo soy, a lo mejor yo no me gusta la forma tuya de hablar o la forma tuya de comer, pero cuando estamos en el terreno, yo te amo y tú me tienes que amar a mí, porque dependemos el uno del otro. ¿Sí? Él empezó a crear en nosotros ese compañerismo. Él lo creó en nosotros y eso fue lo que nos hizo a cada uno coger mucho más responsabilidad, mucho más confianza en uno mismo. Yo creo que yo empecé en el año 88, ya empecé a ser más estable en la selección regular y ya fui todo el tiempo, hasta hasta los Juegos Panamericanos del 91, que yo tenía una fisura en la tibia y los médicos me dijeron que hay dos opciones, porque ese año era la Copa del Mundo. O sea, o vas a la Copa del Mundo y estás en riesgo de que se te parta la pierna, o te operamos y estás listo para los Juegos Olímpicos. Yo dije, no, yo no quiero perderme los Juegos Olímpicos, ¿sí me entiendes? Déjame, y hasta ahí, porque ya después, cuando regresé de la operación, ya no era igual. El entrenador me daba posibilidades de jugar también, pero no era igual. Ya había otro jugador más establecido, más joven que yo, y plenitud de facultad. Yo estaba recuperándome y no era igual, ¿no? Pero sí, hasta ese año, hasta el 91 juego de los Juegos Panamericanos, yo estuve todo el tiempo en la selección regular, todo el tiempo. Sí. ¿Y después estuviste hasta el 90 y cuánto? ¿94? No, ya después del 92, del 93, ya en el 94, porque eso fue cuando el ciclo olímpico de los Juegos de Atlanta del 96, pues ya en esa época ya yo no estaba en la selección regular y ya yo estaba ya, ¿cómo decirle? Como en la reserva, en el banco, en la reserva, pero por si hacía falta algo, un saque, por alguien atrás, pero ya mi rendimiento, yo reconozco que no, pues que no era el mismo ya. Después de mi primera operación, ya no fue igual. No fue igual. Sentí miedo porque nosotros cargábamos muchas pesas y hacíamos cuclilla profunda con más de 250 kilos, 350 kilos. Y yo decía, pues yo no sé si esta pierna resista a eso. ¿Sí entiendes? Ellos hicieron una operación maravillosa, los doctores en el Fran País. Sí, una operación maravillosa. Me rotaron la tibia, un pedacito de la tibia, donde estaba la fisura. Ellos lo hicieron muy bien. Pero como quiera que sea, con la exigencia que tiene el alto rendimiento, es muy difícil, sobre todo en un juego, en un deporte como el voleibol, que tienes que estar saltando constantemente.
So, es un poco peligroso, ¿no? Y ustedes estaban al máximo nivel, ustedes estaban en la élite. Sí, sí. Estados Unidos fue élite hasta el 88 con aquel grupo, pero Cuba se mantuvo, Estados Unidos no tanto, y entró entonces Italia, y bueno, y se mantuvieron los demás que siempre más o menos estuvieron. Holanda, Brasil, sí. Brasil, exactamente. ¿Tú sientes que hubo dos etapas hasta el 88 y después del 88? Sí, hubo etapas y también que algunas reglas cambiaron también, ¿sí? Y entonces, pues eso también influyó mucho. Pero sí, Italia, Brasil, Holanda, esos países cambiaron totalmente el sistema de juego, ya que empezaron a surgir jugadores de más de 2 metros. Nosotros, la escuela cubana se ha caracterizado por la saltabilidad. Eso siempre ha sido lo que ha caracterizado a la selecciones de voleibol cubano, que es un trabajo que viene haciendo o que hizo Gilberto Herrera desde los inicios. O sea, trabajó muy fuerte. Todos los entrenadores cubanos se han guiado por esa escuela, que es trabajar la preparación física para ayudar en la saltabilidad. Pero por mucha saltabilidad que tú tengas, cuando tú te enfrentas a una persona que mide 208, 207 y las extremidades 2 metros más, ya empieza la cosa a cambiar. Entonces eso empezó a hacer que todo cambiara, y Holanda, después vino Brasil también con equipos más altos, Bulgaria, empezaron a surgir todos los equipos que traían jugadores de una gran estatura. Eso cambió pero totalmente. Incluso cambió para la propia selección cubana, porque la selección cubana a partir de ahí empezó a seleccionar jugadores de talla alta, de estatura. Sí, verdad. Sí. Actualmente yo miro la selección cubana, yo tuve la posibilidad de verlos en Minneapolis, ¿fue Lázaro? Creo que fue en Minneapolis, que vinieron con Norseca. Y yo me paraba a hablar de esos muchachitos y decía, caballero, pero estos ya tienen 15 años y mide 2 metros, 206. Eso cambió también. Ya las reglas cambian, la estatura cambia, la velocidad cambia, todo cambió. Yo sí creo que hubo 2 etapas. La de antes del 90 y después del 90. Sí hubo 2 etapas. Vinieron las Copas del Mundo, como que se profesionalizó más, ¿verdad? En el mundo entero, ¿eh? Pues sí, claro. Luego de la Copa del Mundo, empezó a profesionalizarse mucho más el voleibol. En el Campeonato Mundial de Brasil, en el 1990, la mayor cantidad de scouts del voleibol estaban ahí. Porque ahí fue el año que empezó entonces realmente el éxodo masivo de jugadores de otras nacionalidades a jugar en Italia, que en ese momento era pues el país que tenía la mejor liga de voleibol, ¿no? Hubo mucho Europa del Este, ¿verdad? Europa del Este, ¿te refieres? Sí. Vamos a decirle que Europa del Este no tuvo ese desarrollo hasta después del 90 y Juegos Olímpicos. Sí, hasta después del 96, 97, por ahí, empezó Sí. a crecer. Sí, no, pero me refiero al éxodo me refiero. Oh, tú dices el éxodo del este. Hacia Italia, sí. Sí, entonces no te entendí entonces la pregunta, no te escuché bien. Sí, ¿Qué fue lo que que ese me éxodo dijiste? para Italia, que yo recuerdo eso se comentaba, se rumoraba. ¿Fue mucho de Europa del Este, por ejemplo, para Italia o no fue así? Sí, de Europa del Este fueron muchos jugadores que fueron para allá, pero no tanto del Este, sino de Sudamérica y de Estados Unidos, más que de Europa del Este. ¿O sí? O sea, los italianos no buscaban jugadores por ejemplo, de Bulgaria, de Alemania, en ese tiempo Alemania, ¿cómo se llama esto? Oriental. Occidental. Y no buscaban, sí, oriental, y no buscaban jugadores de España, no buscaban jugadores de Francia, no. Ellos buscaban jugadores que hubiesen estado participando en el campeonato mundial, en la Copa del Mundo. Esos eran los jugadores que ellos buscaban. Ahí estaban ¿quiénes? Estados Unidos, Ustedes. Brasil, Cuba,
Sí, ahí estábamos nosotros también. Sí. ¿Cómo pasó con ustedes, por ejemplo? Pues, ¿qué decirte, Fernando? Por ejemplo, tengo que volver de nuevo para atrás, decirte que a nosotros nos educaron de una manera que para nosotros eso no existía. Que nosotros no conocíamos qué cosa era ir a jugar profesionalmente. Que nosotros lo que nos pagaban diariamente cada vez que viajábamos, para nosotros era algo que era muy grande porque no teníamos nada. Y eso por lo menos te daba la posibilidad de llevarle algo a tu familia. Yo fui uno de los que pues tuve la posibilidad de tener al lado mío sentado a uno de los scouts que él era uno de los managers del Club Ravenna, donde jugaba Karch Kiraly, uno de los grandes jugadores que actualmente es el entrenador de la selección de Estados Unidos femenina de voleibol. Él jugaba ahí y ellos me pidieron, me dijeron, Beltrán, yo sentado en la grada mirando el partido de la semifinal entre... Ya nosotros habíamos clasificado por la final. Le ganamos a Bulgaria. Estábamos viendo Brasil contra Holanda, creo. Y ese me sienta al lado y me dice, Beltrán, tengo una propuesta en español. Y yo le digo, ¿qué propuesta de qué? ¿De qué estás hablando tú? No, mira, quiero que vayas a jugar a un club en Italia. Y yo le digo, tú estás loco. Así le dije yo. Así como te dice. ¿Estás loco? Sí, allá en el Club Ravenna. Mira, muchacho. O sea, ahora yo te digo así, no. Te dije en ese momento, le dije eso. Sí, yo después que pasaron los años, pensé diferente. Pero le dije, mira, si tú quieres que llame para mí allá, tienes que llevarte a mi mamá, a mi hermana, a mi sobrina. Son una pila de gente. Yo cogiéndolo para relajo. Y él diciéndome, me lo llevo a todos. Así, me la llevo a todos. Me los llevo a todos, así me dijo, me los llevo a todos. Y entonces, pues, le dije, no, chico, no, mira, no, verdad que no, yo no tengo interés en eso. Así, esa fue mi respuesta. Yo no tengo ningún interés en eso, de verdad que no. Porque para mí, lo más importante era jugar en la selección nacional y yo no tenía idea de los clubes, no tenía idea de los clubes profesionales. De cómo íbamos a entrenar nosotros de los clubes profesionales. ¿Qué información teníamos nosotros respecto a los clubes profesionales? No teníamos ninguna. Lo único que nosotros veíamos era que nosotros ganábamos los torneos y no teníamos dónde dormir. Teníamos que dormir en el aeropuerto muchas veces. Yo dormí en el aeropuerto. No, muchas veces dormí en el aeropuerto de Miami, bajo los asientos. Sí, porque no nos llevaban para ningún hotel y veíamos pasar a otros equipos que nosotros le habíamos ganado muy duramente, pues estaban en los hoteles y llegaban frescos a coger el avión. Nosotros tuvimos que dormir muchas veces debajo de los asientos o arriba de los asientos. Pues claro que sí, porque no nos llevaban para ningún hotel. Para ahorrar, es lo que se decía, o porque no había. Todas las excusas había y por haber en ese momento. Pero eso era, así era. Y en el voleibol masculino, ¿cuándo empezó a haber premios monetarios en competencias internacionales? ¿89? A partir de ahí, a partir del 90. El 90. Sí, a partir del 90. Bueno, ¿te refieres a premios metálicos para quién? ¿Para el campeonato o para el jugador? Durante el campeonato. O sea, en el campeonato que brindaba premios metálicos empezó a partir del 91, porque fue la Liga Mundial. La Liga Mundial fue la que se inauguró en el año 91, que daban $1 millón al ganador, ¿sí? Y al segundo lugar también daban dinero, al tercer lugar también. Pero ese dinero que daban al segundo lugar, en ningún momento, ni yo ni los demás, vimos un billete para nosotros, ni de a uno, ni de ninguna cifra. Era simplemente un reconocimiento que nos daban y yo, pues nada, está bien. Gracias por el reconocimiento, pero realmente no teníamos esa mentalidad de que, bueno, pero ¿y el dinero, no? No. Yo recuerdo que una vez en España estábamos en un torneo y el mejor jugador de cada equipo se seleccionaba al final y se le daba un premio metálico. Y yo recuerdo que, imagínate, en esa época que el dólar estaba prohibido y todas esas cosas, ¿no? Y yo recuerdo que yo fui seleccionado el mejor jugador ese día, en ese partido, recuerdo contra España. Y me dan el premio, no sé, eran $250, una cosa de esa, algo así. Y tú puedes creer que me dan el cheque y apenas me lo dan, estaba uno de la embajada, un representante de la embajada,
pidiéndome cheque. O sea, el cheque pasó por mis manos, pero como pasa jugador de los, el nuevo jugador de los Medias Blancas, ese por segunda base. Vaya, que ni la tocó. Fuiste un pasador. Ahí fuiste un pasador. Pasador de cheque. Ahí sí fui un pasador. Tienes toda la razón. Ahí sí fui pasador. Pues yo dije, imagínate tú, así está la cosa. Pero bueno. Pero sí, así, nosotros no teníamos ese, no había nada de eso. Luego de ahí entonces empezó a incrementarse los premios, empezaron a incrementarse los premios, y ya después entonces vino la hecatombe. ¿Ya cuál es la hecatombe? Que los jugadores empezaron a despertar, a ver noticias, a ver que los demás pues estaban progresando técnicamente, socialmente, pues empezaron a desertar. Así. Sí. Pero ya no era casi ninguno de los que había estado contigo. No. De los que habían estado conmigo en esa época, bueno, luego de que yo me retiré, que yo jugué la última Liga Mundial que yo jugué, que fue la primera, fue la del 91. Ya después yo no jugué más Liga Mundial. Yo recuerdo que después que yo salí de la selección, empezaron a pagarle a los jugadores. Ya empezaron a darle parte de ese dinero a los jugadores, ¿sí? Ahí esa nueva generación empezó a coger dinero entonces y a coger beneficios de esa liga. Como a las muchachas, como a las morenas del Caribe, que también... Igual. Ahí cambiaron la política para ellos y empezaron entonces a darle parte, pero cambiaron la política porque era una exigencia por parte de la Federación Internacional de Voleibol. Es que él era lo estipulado, es que tenían que pagarles, porque es por ellos. Ellos son los que hacen el show. Año 93 entonces empezó eso. Año 92 empezó eso. Eso fue después de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí. Momentos más felices en el voleibol. Momentos más felices en el voleibol, pues cuando ganamos la Copa del Mundo. Ese ha sido el momento más emocionante para mí en mi vida, mi carrera deportiva. Ganar la Copa del Mundo. Sí, ganar la Copa del Mundo, como la forma en que la ganamos, realmente la forma en que la ganamos, y que me fui con 2 premios. Y que yo no es decir que esperaba los 2 premios, yo no los esperaba. Yo jugué para ganar. Pero que te digan que tienes 2 premios, el todos estrellas, el equipo todos estrellas, el mejor sacador del torneo, pues yo no me esperaba eso. Para mí eso fue pues grande, de verdad. Digo, ese triunfo es de todos los entrenadores que me formaron a mí. Esa fue la culminación de toda mi preparación fue ahí, hacer eso, realmente. Ese fue mi momento más feliz en el voleibol, créeme. Sin contar haberme comido la caja de masa real, que también fue feliz. Y a tu mamá con la amenaza de ballet. Eso, óigame, le debo esa amenaza, le debo todo, chico. Tienes toda razón. A esa amenaza le debo todo. Tienes toda razón. Sí. Sé que a lo mejor la respuesta es obvia, pero quisiera que profundizaras un poquito más en esto. Harto hablar como adolescente fanático en aquel momento, ¿ok? Ok. Me vas a perdonar. Nosotros, caramba, queríamos que ustedes ganaran todas las copas del mundo, todos los campeonatos del mundo y todas las... Porque después que vimos el listón como lo pusieron en el 89, nosotros queríamos oro nada más, imagínate. Ok. Y las morenas del Caribe empezaron... Un paso arrollador, sí. Un paso arrollador precisamente en ese instante también, a partir del 89. Sí. Italia se convirtió en la bestia negra nuestra. Sí. ¿Piensas que pudimos como Cuba, ¿no? Como cubanos, que se pudo un poco más, o tú piensas que fue todo lo que se pudo, fue una proeza lo que se logró? Todo ese trabajo, al final siempre éramos ahí plata, siempre estábamos en la pelea, en la comida, en los semifinalistas, siempre, pero caramba, el oro a ese nivel, Italia, ahora que viene increíble. Pues, a ver, déjame decirte algo. En el año 89, la meta nuestra era ganar la Italia en la Copa del Mundo, porque era el mejor equipo que estaba en ese momento.
Esa era nuestra meta, sí. Nosotros, después que le ganamos a Italia, ya nosotros nos sentimos campeones, porque ya venía después Japón y sabíamos que Japón no nos iba a ganar a nosotros. Pero ya después de ese 89, recuerda que estábamos hablando que cuando empezó los equipos profesionales, Italia ya tenía profesionales, ¿sí? Ya tenía jugadores que jugaban en sus clubes italianos, o clubes profesionales. Italia es un país que de por sí es un país que es deportivo, lo mismo fútbol, que voleibol, que baloncesto. Ellos juegan muchos deportes y tienen clubes. Y los clubes, a la vez que tú estás en un club, tú te desarrollas técnicamente más. Nosotros no teníamos esa opción. Nosotros teníamos solo la opción de cuando íbamos a un torneo, si existía el torneo, o de ir a una base de entrenamiento, en la cual teníamos que jugar contra nosotros mismos. Entonces, yo creo que nosotros si hubiésemos tenido, uno, más apoyo tecnológico, dos, más apoyo, digámosle, de competencia, en topes, yo creo que sí podíamos haber hecho mucho más. Porque físicamente estábamos parejos. Físicamente nosotros no nos cansábamos, nosotros jugábamos 5 tiempos, si teníamos que jugar 6 tiempos, jugábamos 6 tiempos. Pero esas otras dos opciones que te dije anteriormente, si las hubiésemos tenido un poquito más desarrolladas, yo creo que sí lo hubiésemos hecho mucho más de lo que hicimos con Italia. Italia, los jugadores terminaban un torneo y se iban para sus clubes a jugar. Ellos no paraban. Nosotros no. Nosotros terminábamos un torneo y regresábamos a Cuba a entrenar. Pero no era a jugar contra nadie. Lo máximo que podíamos hacer nosotros era que los entrenadores, Samuel en ese momento nos decía, bueno, este equipo va a jugar como juega, no sé, Francia. Tiene que jugar exactamente como juega Francia. Cada jugador tenía que hacer las funciones de jugador francés, pero nunca va a ser igual. Eso no era lo real, ¿sí me entiendes? Era lo más cercano, pero no era real. Entonces se estancaron, se puede decir, a pesar de que se mantuvieron ahí en la élite. Pues sí. Creo que sí, Italia, pues también, pues se envalentonó, como decimos a los cubanos, se envalentonó y ya a la vez que nos ganó una vez, dijo, nada, ya no nos ganan más. Y aparte, era como decir, se jugaba en su casa también. Eso también influye, ¿sí? Porque la Liga Mundial siempre la final era en Italia. Sí. Eso también influye, ¿sí? Tener el público a tu favor. Pero sí, digamos que nosotros llegamos hasta ese nivel y ahí nos pasamos. Ahí nos quedamos. Pudimos haber hecho más, creo, pudimos haber hecho más. Sí, pero haciendo algo de lo que dices. O lo otro era insertarse en la Liga Italiana. O sea, ustedes por... Lo otro era insertarse, pero eso era impensable. Eso en ese momento no era algo que es como dices tú, era impensable. Mejor en ese tiempo no. Nadie lo propuso, por ejemplo, ¿no? No, en ese tiempo no había eso. Como te digo, sí lo propusieron. Yo te estoy hablando de mí. Yo no sé los demás jugadores si le propusieron o no. En el 90, insertarse a la Liga Italiana. A mí me lo propusieron, pero yo no sé los demás. ¿Sí? Yo no sé si algunos de ellos le propusieron también. Pero nosotros lo único que queríamos era, pues, demostrarle, era como que, a ver, ¿cómo decirte eso? El orgullo mío era que yo llegara al barrio, claro, y que se sintieran bien con lo que nosotros hicimos. Ese era el orgullo mío, ¿sí? No pensaba más allá. Y era el orgullo nuestro, todos nosotros, cuando lo veíamos no pensaba, ejemplo, en la televisión o en el Coliseo. No pensaba más allá. No sé, a lo mejor en ese momento si alguien del barrio o algún amigo familiar me hubiese mencionado eso, el profesionalismo, pues a lo mejor, quién sabe. Pero no, eso no existía. Nadie me mencionaba eso, yo no... Ni idea. Eso vino después, eso realmente vino después, ya bien adentrado a los 90. Pues sí, ahí sí, de verdad. Yo me acuerdo, por ejemplo, caramba, los Panamericanos del 91 en La Habana, que ellos fue tremendo ahí. Exacto, eso fue ese último juego. Oye. Sí. Ustedes lo hacían, vaya. Fue tiempo bueno, tiempo muy bueno para recordar, realmente, créeme. Es un tiempo muy bueno para recordar y uno tiene que, yo por lo menos lo recuerdo con mucho orgullo. Lo que es el Panamericano del 91, yo lo recuerdo con mucho orgullo, de verdad.
porque se jugó duro. Sí. Jugó duro. Y, por ejemplo, veníamos de Indianápolis 87 que contra aquel equipo americano, tú sabes, no se logró el oro. Y, por cierto, me decías del grupo generacional. Sí sufrió una modificación entonces en el 88, ¿verdad? Porque hubo gente que ya no siguió. Sí. Con el ingreso de Samuel. Cada vez que se terminan los Juegos Olímpicos, hay cambios. Okay. Cada 4 años. Siempre va a haber cambios. Por ejemplo, ¿tú fuiste regular por quién? ¿Por la salida de quién? Golcochea, me recuerdo que no siguió. No. Los que jugaban en mi posición eran, por ejemplo, era Ángel Gilbert, era Ricardo. A ver, por eso te decía que son 2 etapas. En el tiempo, antes que yo empezara en la selección nacional, todos hacían la función de recepción. Okay. Cuando yo entré a la selección nacional, éramos 2, nada más. Yo no te puedo decir por quién yo entré, porque todos recibían. Todos recepcionaban. Todo empezó a cambiar luego de los Juegos Olímpicos del 84 de Los Ángeles, y luego de esos 4 años, después de los Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos Juegos Centroamericanos y después Juegos Panamericanos de Indianápolis, empezó a cambiar la estructura de juego. Se jugaba con dos pasados, o sea, 2 receptores, y no teníamos libero. No se jugaba rolling point, nada más que se jugaba al final en el quinto C. En aquel tiempo era más duro lograr un tanto. Había que jugar de verdad. Había que tener técnica para poder ganar un tanto. Porque no es como ahora, que es rolling point. En aquel tiempo para lograr un tanto tienes que sacar. El saque es el que te daba la opción de poder tener un tanto. Así, o sea, el sistema cambió. Por eso no te puedo decir por quién yo entré. Había muchos jugadores, muy buenos jugadores. Ángel Gilbert, Ricardo Leiva estaba también ahí. Estaba Rodolfo Guillén. Había muchos jugadores que hacían la función de recepcionistas. Estaba Ernesto Martínez, capitán del equipo. Había muchos. Pero te digo, no sé específicamente, no sé por quién. Y después ese grupo de ustedes, y tú en lo particular, que fuiste regular de esos 4 años, del 88 al 91, ese grupo de Ibai Despaine, tú, Sarmiento, Diago, o sea, lo regular es la base. Lo que nosotros veíamos, eso que tocaba de explicar, de que Orlando Samuel les pidió tener teamwork, ¿también era así fuera del terreno? Sí. Era así fuera del terreno. Nosotros, te digo, éramos uno. Nos lucía que se divertían incluso. Sí, nosotros éramos uno. Ese equipo, te digo, nosotros reconocemos que ese ha sido el único equipo que yo he visto que ha sido tan unido. Porque es que éramos dentro del terreno y fuera del terreno. Decíamos, si yo tengo que ser capaz de ir a tomarme un refresco contigo, porque tú eres el que me da la posibilidad a mí de poder atacar, o tú eres el que me da la posibilidad a mí de poder bloquear o de poder defender. Somos uno. Eso lo creó él, eso lo creó Samuel, y nosotros lo acogimos. Y sí hicimos un teamwork dentro del terreno y fuera del terreno. Tal es así que todavía nos comunicamos. Sí, A esta altura. Qué bonito. Sí. 30 años después. Sí, señor. Sí. El mejor juego de tu vida. El mejor juego de mi vida. Wow. Te voy a decir, el mejor juego de mi vida fue cuando el público quería que me sacaran. No, me sorprendiste. Sí. Ese fue el mejor juego de mi vida, porque ese fue el que realmente me enseñó a hacer lo que después fui. Y yo esperaba que me hablaras de la Copa del 89 o los Panamericanos 91. No. Qué bien, ¿no? A ver, sí. realmente los Juegos Panamericanos, realmente en la Copa del 89 no fue más que el fruto de lo que yo hice cuando yo empecé en la selección nacional. Ese fue el fruto, y después el año 90
Campeonato Mundial, también jugamos duro. Yo jugué muy bien también. Pero no puedo decir que es lo que me ha impactado a mí. Copa del 89, recibí esos premios, me sentí, pero como Superman. No, Pero sí, tampoco puedo decirlo. Pero sí, lo que sí. sí de verdad me llegó a mí fue que la gente quisiera que yo saliera de ahí, que yo cogí miedo y que yo estaba nervioso. Y que eso fue lo que hizo posible que yo sintiera confianza en mí y que dijera, no, yo sí puedo hacerlo. Yo sí voy a hacerlo. ¿Y alguien alguna vez del público o la población de los fanáticos te recordó aquello, se acordaban de ti o aquella personita nunca nadie reparó más en él? No, chicos, si tú supieras cómo cambié el número, ellos buscaban al 12 y como yo era el 6, nadie sacó, nada, nadie, nunca tuve a nadie. Bueno, los amigos del barrio, eso sí, eso sí no se los olvida, los amigos del barrio, sí, eso sí no se los olvida porque ellos estaban ahí. Eso sí me lo recuerdan, pero me lo dicen así, con orgullo, me dice, ¿sí viste que sí dio resultado? Sí dio resultado, porque yo, te digo, yo después de ese partido, yo dije, no juego más. Yo decía así, no juego más. Y ellos fueron los que me dieron ánimo, y aparte mi mamá también, ¿no? Con la amenaza. Pero te digo, ese fue el que de verdad marcó la pauta, vamos a decirle así, marcó la pauta. Momento más triste como jugador. El momento más triste como jugador fue los Juegos Olímpicos, chicos, del 92. Haber perdido contra los americanos, pudiéndolo haber ganado para coger la medalla de bronce. Ese fue el más triste para mí, porque yo sabía que ya después de ahí ya no iba a seguir más. Y yo tenía esperanza de irme con una medalla olímpica, ¿no? Claro. So, Todos esperábamos eso. ¿Y qué pasó? pues sí. ¿Qué tú piensas que haya pasado? Nada, no hubo concentración realmente. La concentración estuvo perdida. Yo no era titular, yo entré de cambio, pero ganamos SC, después salí, volvieron a poner a los otros que estaban jugando, los titulares, y no sé, la concentración, yo creo que era por ¿Ansiedad? el tipo de competencia, no era tanto ansiedad, sino por el tipo de competencia y también exceso de confianza. Nosotros ya habíamos ganado ese equipo. El exceso de confianza fue un factor que influyó mucho en que ellos hicieran su plan de juego y que le saliera, y nuestro plan de juego no nos salió. Cada equipo lleva su plan de juego. Si tú no lo sigues, no vas a ganar. Tienes que ser disciplinado en eso. Si tú no lo sigues, pues entonces, si haces lo que tú crees, pues no va a salirte bien. Porque para esos son los planes de juego. Yo creo que la ansiedad también puede haber influido mucho. Te digo, el tipo de competencia. Esa Olimpiada de Barcelona para mí es la mejor Olimpiada que han hecho en la historia. La mejor Olimpiada que han hecho en la historia ha sido esa, en organización, en todo, las instalaciones, todo fue una maravilla. Entonces, todo eso hace que uno como que mire muchas cosas, y como que uno no se concentre también en lo que uno tiene que concentrarse, ¿no? Yo creo que eso influyó también. ¿Has regresado a Barcelona? ¿Has ido por allí? Sí, chicos, sí he ido. Ya después que salí